El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UCEC. Bienvenidos y bienvenidas, queridos estudiantes. Gracias por esa lealtad de estar con nosotros, acompañarnos cada semana en este encuentro con personalidades del mundo del derecho y que nos vincula con otros espacios de gran importancia. Hoy tenemos un invitado internacional de excelencia. Carla, Hola Luis Manuel, muy buen día. ¿cómo estás? Así Bienvenida, es, Carla. un gusto saludar muchas gracias, un gusto saludar a todos quienes nos acompañan. Hoy tenemos, por cierto, un tremendo invitado. Conversaremos, creo, de cosas muy profundas y apasionantes. Quiero presentarles a Braulio Jatar Alonso. Braulio nació en Chile, es un abogado, comunicador, escritor y profesor venezolano. Es editor y fundador de Reporte Confidencial, que es un importante portal de noticias de Venezuela. Se ha desempeñado también en su carrera como asesor de comisiones parlamentarias, es columnista, es articulista, ha escrito, diría yo, que son 8 libros, entre ellos novelas y algunos libros de autoayuda. Es un expreso de conciencia que fue absuelto el año 2021. Braulio, muy bienvenido. Estamos muy contentos de contar con tu presencia. Bienvenido, Gracias, Braulio. Carly, por la presentación. Bienvenido, Braulio. Mira, además de ser un abogado exitoso y un periodista muy exitoso que tiene este portal, uno de los más confiables en Venezuela, Braulio es escritor, pero no precisamente de derecho, que es lo que, digamos, Ujú. se trata nuestro espacio. Él es escritor de temas muy importantes, como es el tema del éxito. Hay un libro de Braulio que ha tenido ese impacto en la sociedad que se titula Dios interno, Dios externo. Braulio, ¿qué es para ti el Estado de Derecho y cómo se puede lograr éxito en un país en donde no existe Estado de Derecho? Bueno, agradecerle nuevamente la invitación a ti, a Carly. Como este es un proyecto dirigido fundamentalmente a los estudiantes, vamos a decirlo con la mayor simpleza posible, ¿no? Imagínense que Gracias. el derecho es el rey, está sentado en su trono y desde allí están todos los demás subordinados a su imperio. Ese es el Estado de Derecho, donde el rey está sentado en el trono, no es otro que las normas jurídicas y de acuerdo a la pirámide que ya conocen, la Constitución muy arriba y luego abajo el resto del ordenamiento jurídico positivo. Excelente. Y cómo se puede ser exitoso en un país en donde no existe Estado de Derecho? Bueno, dedicándote a cualquier cosa que no sea ser abogado. O Ah, que, que por eso es que los libros míos exactamente no reflejan mucho mi desarrollo jurídico. Carly, yo tengo 40 años de abogado litigante, me conozco muy bien el ejercicio del derecho, he litigado en la sala política administrativa, en la sala constitucional, en la sala penal de lo que es allá el Tribunal Supremo de Justicia, antes se denominaba Corte Suprema de Justicia, igual que aquí en Chile, pero ciertamente donde no hay Estado de Derecho, es muy frustrante, tú lo sabes, Luis, porque no importan los argumentos jurídicos, no importa la ratio legis, no importa la racionalidad, no importa la coherencia en tus argumentos, no importa que tengas una teoría del caso que hayas desarrollado, planteado con coherencia, con fundamentación jurídica, porque una llamada telefónica, y es lo que pasa en Venezuela, echa todo eso por tierra y cuando bajan el mazo lo bajan en contra no tuya, en contra exactamente de la normativa, del derecho y de quienes pretendemos estar sometidos por igual a la ley y a la justicia. Entonces, es una lucha muy frustrante. Yo le doy una anécdota para que tú sepas, Carly, y para que lo cuentes a tus alumnos, Luis lo conoce. Yo representaba en un momento dado a un desarrollo turístico en la isla de Margarita, donde yo ejerzo mi profesión en el Caribe, por una parte de Venezuela, el Estado no es parte. Y en un momento dado
planteamos un caso de desarrollo de un casino. Ese casino, no voy a entrar en muchos detalles, eso llegó a primera instancia. En la primera instancia no nos dio la razón, apelamos, fuimos a segunda instancia nos dio la razón, y entonces la parte perdedora intentó un amparo vía constitucional a través de lo que se llama un recurso especial contra sentencia, que está dentro del ordenamiento jurídico venezolano, y eso llegó a la sala constitucional. Al momento de llegar a la sala constitucional, el ponente ya había adelantado cierta opinión en la revisión que había hecho para conocer un poco las formalidades del caso, y teníamos el caso perdido, de acuerdo a mi criterio, a mi especulación. Hice mi exposición, la hizo la contraparte, estuvimos en la réplica, contrarréplica, etcétera, con presencia de alumnos, Carly, sentados atrás, esto es todo en oral, y alumnos de la Universidad Católica, Luis, sentados atrás, como si fuera una especie de match de boxeo, y se retiran los magistrados. Me llama la atención, Carly, de que pasa 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos, y en un momento dado me pasa un personal del Tribunal Supremo por el lado, y le digo, mire, ¿es normal esto, esperar tanto tiempo para una decisión de este tipo? Me dice, la verdad es que no. Bueno, tuve hora y media esperando, o las partes esperando. Cuando entramos, lo primero que dice la presidenta del tribunal, que a su vez era presidenta de la sala constitucional, dice, se tomó la decisión de reasignar la ponencia al magistrado tal, y ya yo dije, gané. Y efectivamente, le quitaron la ponencia al magistrado que ya había de cierta manera, en mi opinión, deslizado una opinión contraria a mis pretensiones, y se la reasignaron a uno y gané. En esa sala es 7, Luis forma parte de ella en el Tribunal Legítimo, y terminé 4-3. Para hacerles el cuento corto, llego a la isla de Margarita, solicito al expediente y le digo a la secretaria del Tribunal de Margarita si ya llegó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que me daba ganancioso, y me dice, llegó la decisión, pero usted no ganó, doctor. Óyeme, Carly, en audiencia pública con alumnos presentes de la Universidad Católica, Luis. Digo, ¿cómo que no gané? No, no gané. No ganó. Pida el expediente. Ahí está la decisión, doctor Hatar. Y voy y pido, bueno, después que decidieron eso en audiencia pública, ellos mismos abrieron un recurso de revisión de la propia decisión de la sala constitucional. El recurso de revisión, como tú sabrás, es un recurso que tiene la sala constitucional de revisar la sentencia de las otras salas. Es como una tercera instancia, pero no una revisión de ti mismo. Bueno, Carly, y para que sepan tus alumnos, eso es no tener Estado de Derecho, no hay seguridad jurídica, tú ganas y pierdes. Es que si yo te les voy a pasar, Luis, a los dos, porque está en la página del Tribunal Supremo de Justicia, las dos sentencias, en la que yo gano y en la que ellos me quitan la razón luego. No es que la escondieron, no es que escondieron la que yo gané, están las dos disponibles. Eso es no tener Estado de Derecho, eso es inseguridad jurídica, eso es que tú aún ganando pierdes, y lógicamente que ahí lo que pasó fue que alguien llamó y dijo, mira, ¿qué han hecho ustedes allí? Aquí todo estaba bien canalizado con el ponente anterior, que era el doctor Jesús Cabrera, por cierto, Luis. Y lo reasignaron a quien no era, y han puesto a ganar a Braulio Jatar, que no puede ganar en el Tribunal Supremo. Y perdí. Eso es no tener Estado de Derecho. Eso es inseguridad jurídica. Eso, lógicamente, a cualquier aspirante a ejercicio de derecho, vamos a decir, con ética, con profesionalismo, como es Luis, es frustrante, y te aparta de las cortes para siempre. Fíjate que es interesante Braulio, lo que... ¿y cuándo fue que te pasó eso? Disculpa, Luis Manuel, ¿cuándo ocurrió eso? Mira, eso debe haber sido hace como unos 12 años. La inseguridad jurídica en Venezuela no es producto de los últimos años. Lo que pasa es que lo que en Venezuela se fue generando a lo interno, como cuando pones una olla a hervir, la comunidad internacional no se enteró hasta que aquellas eran unas burbujas y un humo demasiado evidente. Pero eso tenía calentándose hace muchísimos años. El chavismo, por decirlo de alguna manera, vamos a decir coloquial, que llegó con una constitución del 99, progresiva, con aspiraciones realmente de refundación de un Estado que estaba muy aporreado
yo ejercí también en ese otro estado, llegó con unas pretensiones y unas intenciones de reformar el sistema judicial, que había un sistema de concurso de credenciales, Carlos, como aquí ustedes aplican transparencia. Allá no existe transparencia para nada, ya es todo opacidad. Pero en ese momento se hizo un esfuerzo de transparencia donde los jueces concurrían y se publicaban las notas de los aspirantes en la propia página del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces tú sabías el juez que había ganado, por cuántos puntos había sacado y su adjudicación. Bueno, mira, eso duró como 3 años. Cuando alguien se dio cuenta de que tener a los jueces con las mejores credenciales no te garantizaba que ibas a poder ganar el caso siendo Estado, siendo gobierno, decidieron es cambiar la meritocracia simplemente por las solidaridades automáticas, y ahí se creó entonces un sistema que responde a una justicia totalmente parcializada para un lado. Así es. Mira, Carla y yo hacemos derechos humanos, damos clases de derechos humanos aquí en la universidad. Ella en trabajo social y yo doy clases de derechos humanos en derecho. Y un estudiante me hizo una pregunta interesantísima uno de estos sábados, ¿no? Y él me dijo, profesor, me pregunta, profesor, ¿es posible que haya derechos humanos, que se respeten los derechos humanos en una dictadura, o es indispensable que exista la democracia? Yo inmediatamente le dije, tiene que haber una democracia para que pueda haber derechos humanos, por lo menos la promoción de los derechos humanos. Y me respondió también, pero también las democracias violan derechos humanos. Ese es el desmontaje del sistema democrático. Se empieza a notar o a ver cuando esas vulneraciones se hacen más constantes. Sin embargo, el ser humano tiene esa capacidad de resiliencia de salir hacia adelante. Y esa es otra de las preguntas que yo te quiero hacer a ti, porque tú te has dedicado, además del derecho, a la superación personal. Háblanos un poco de esos libros que tú has hecho, de esos trabajos tan importantes que tú has hecho también en el colegio, porque Carla, Braulio es dueño de un Fundador colegio también, ¿verdad? Un fundador de colegio, fundador del Colegio de Unidad Educativa Pablo Romero Millán. Pablo Así Romero es. Millán, exacto, y ahí aplican una metodología bellísima, ¿no? De, de ese impacto del éxito sobre la vida del estudiante. ¿Sí? Háblanos un poco de tus libros, de esa superación personal, de ese estado de resiliencia, cómo tú saliste de ese tema, ¿no? De que digamos que eso te ha ayudado también a ti. Háblanos un poco de eso, ¿no? Bueno, como es público y notorio, en el 2016 a mí me detuvieron por publicar una información que el gobierno pensaba que le era muy negativa. Efectivamente era muy negativa, pero nosotros publicamos la verdad, no lo que quieran los estados, los gobiernos. Exactamente para eso es que se le da poder comunicacional a los que no tienen voz, que es normalmente el usuario, el lector, el ciudadano común. Para eso es que funcionan los medios, sobre todo los medios independientes, no aquellos que están con editorial vendido a un sector o a otro, a un bloque al otro. Nosotros fundamentalmente lo que hacemos es reproducir la verdad que nuestros usuarios nos requieren, y por eso que tenemos 16 años siendo el portal de noticias en el primer lugar del estado de Nueva Esparta y uno de los más reconocidos en Venezuela. Entonces, dentro de ese concepto, nosotros simplemente publicamos las noticias. Ahora acá, como yo soy abogado y además comunicador, yo cuando voy a publicar una noticia que es sumamente sensible, yo la hago pasar por dos tamices, no uno. Lo hago pasar por el tamiz probatorio de abogado y por el tamiz probatorio de la corroboración noticiosa. Y por eso es que en esa noche, por cierto, ya después en otra oportunidad hablaremos de ese asunto, me tomó tiempo tomar la decisión, ¿no? Pero luego que pasé por esas dos, vamos a decir, tinajos de filtración de agua, me di con la verdad exacta, tenía las pruebas testimoniales, me las enviaron por teléfono, tenía las pruebas visuales, tenía los videos de un evento que le sufrió catastrófico popular contra el señor Nicolás Maduro. Bueno, nosotros al final publicamos eso y publicamos inclusive algunos audios donde se hacía referencia a una conducta de Nicolás Maduro que realmente lo dejaba en una posición muy comprometida. Entonces, sabiendo eso, voy al programa de radio al día siguiente. Yo tenía un programa de radio los días sábados
y me detuvieron. Y bueno, me dijeron que eran 5 minutos para hablar con la jefe de la policía política del estado de Nueva Esparta y esos 5 minutos se convirtieron en 5 años. Eso me hizo estar en 4 cárceles con presos comunes. Estuve privado de mi libertad durante 5 años. Fui a juicio, soy de los pocos presos políticos que me he quedado, que he enfrentado. Fui a 6 meses de audiencia, 26 audiencias, y al final me absolvieron de todos los cargos y Fiscalía no se atrevió a apelar porque el peso de las pruebas que nosotros presentamos en juicio, tengo el juicio de más grabado, fue autorizado por el tribunal, lo tengo aquí en mi apartamento en Chile, me lo traje en CD, demostraban que ciertamente esto lo era más que una detención arbitraria. En ese proceso de detenido arbitrario, en ese proceso de estar en aislamiento severo, yo estaba en una celda incomunicado, no podía hablar con nadie, no tenía acceso a teléfono, a reloj, a televisión, a periódico, a personas, aislamiento severo en solitario, que es como se llama. Bueno, me quedan dos opciones, Luis. O me suicidaba o me ponía a hacer algo en medio de aquella soledad profunda. Y entonces opté por sacar de dentro de mí todas mis capacidades, como las tenemos todos, y empecé a escribir, porque ya yo venía de dar clases de inteligencia emocional, es la columna vertebral de mi colegio, el Pablo Romero Millán, y dije, mira, yo siempre he pensado que debería tener un libro de lecciones para que alguien cuando yo muera, tengo 64 años, no es nada difícil imaginármelo, pueda seguir dando la materia mía sin mi presencia y siempre lo había pospuesto. Tú sabes, Carlos, esto es que uno cree que uno tiene 200 años o 300 años de vida y se la pasa posponiendo y procrastinando todo. Dije, no, no, bueno, ahora que no tengo nada que hacer, agarré allí un muñón de lápiz, pedazo de lápiz que me dieron ahí, me pasaron de un calabozo a otro, un papel ahí estrujado de un producto que alguien no comió, y empecé a escribir lecciones de inteligencia emocional en situaciones extremas. Y de ahí no paré de escribir, Luis. He escrito 9 libros. Y eso yo le he puesto una frase donde mientras más encerraron mi cuerpo, más liberaron mi mente. Y esa es la experiencia que yo quiero comunicar a quienes puedan ver este espacio. Eh, Uno tiene infinidad de recursos. Y la decisión que tiene que tomar, Luis lo ha hecho, Luis lo ha hecho. Luis es un escritor abundante, además de poemas, de derecho. Bueno, no sé qué es lo que no escribe y qué es lo que no hace Luis, todavía no lo he descubierto. Y en eso nos parecemos algo porque yo ayer le confesaba que el Palacio de Justicia de Caracas, Carly, lo construí yo a los 29 años porque la constructora que ganó la licitación era mi constructora. Y eso lo sabe poca gente en Venezuela. Cuando me llevaron una vez al Palacio de Justicia en Caracas, en otra oportunidad, y yo le hice con el pie así en el piso, le dije, mire, esta justicia está construida sobre cemento que yo mismo vacié en este Palacio de Justicia. Y los periodistas no entendieron, porque es que la constructora mía hizo el Palacio de Justicia. Entonces, uno tiene muchos recursos. Yo no estoy hablando, Carla, y lo quiero decirle a los muchachos que puedan ver este programa, es que todos ellos tienen estas potencialidades. Eso se lo va a decir cualquier artista, Bad Bunny, Bill Gates, Steve Jobs, el que a ellos les guste, ¿no? Ariana Grande. Todos ellos le van a decir que son seres humanos igualitos a ellos, pero que se han dedicado con constancia, perseverancia, a buscar y a conseguir el objetivo de sus sueños. Entonces, ¿de qué doy clase yo? De algo que se llama inteligencia para el éxito. ¿Qué es inteligencia? Dicho en corto, capacidad de resolver problemas. Si tú tienes un problema emocional, ¿qué necesitas? Inteligencia emocional. Si tú tienes un problema espiritual, ¿qué inteligencia necesitas? Inteligencia espiritual, y ahí está Dios interno, Dios externo. Si tú tienes problemas de inteligencia gerencial, está el libro entonces Los secretos de los dioses del cielo, que no es otra cosa que vamos a decir, el sistema probado, exitoso de la aeronáutica civil, con sus estándares elevadísimos en razón de seguridad, aplicado a la vida normal de cada uno de nosotros. Porque se pueden copiar. Son modelos, Luis, tú sabes perfectamente que tú puedes copiar y aplicar a distintas actividades. Tú no es que el único modelo tuyo de arquitecto es un solo modelo, no, porque tú eres muchas cosas, tú no eres solo arquitecto, tú eres padre, tú eres madre, tú eres hijo, tú eres familia, tú eres hermano, tú eres compañero. Y la gente que no tiene inteligencias, vamos a hablar del caso de inteligencia emocional, difícilmente asume liderazgo. Son personas que tú la ves aislado. Yo me preocupo mucho, Carly, cuando llego a un salón de clase y los estoy siguiendo y me voy a los patios de recreo de mi colegio y veo siempre a 1, 2 o 3 muchachitos o muchachitas, siempre están solos comiendo, siempre están apartados del grupo. Y eso desde pequeñito
porque nosotros en nuestro colegio vemos, se lo decía Luis ayer, desde maternal hasta quinto año, ese me permite a mí una observación permanente, ya el colegio tiene 16 años, permanente sobre el desarrollo de cada uno de ellos. Nosotros hemos graduado ya varias promociones. Y yo siempre estoy observando al niño que está solito desde los 3 años, desde que está en el parquecito solo, y yo me encargo de decirle a la profesora, ese niño, ¿por qué está solo? Ese niño, ¿por qué está solo? Bueno, porque usted sabe que él es un poco complicado y tal. Y a medida que va subiendo, ya yo hablo con él y hablo con el grupo, y yo le hice una pregunta en cuarto año a los alumnos, le dije, mire, ¿usted por qué está solo? Bueno, porque me siento bien aquí. Y yo le dije al grupo, ¿y él por qué está solo? Bueno, porque él se siente bien así. Y yo le dije, mire, nadie se siente bien estando solo. Eso es una excusa. Y ustedes como grupo no pueden abandonar a un amigo y usted no puede apartarse de su grupo. Porque la última vez que yo leí algo, el ser humano es un animal social. Y mientras usted sea ser humano, usted todavía es social. Y ese es, Luis, lo que te quería decir, que es lo que yo he tratado de desarrollar a través de mis libros, a través de mis clases. Doy clases telemáticas a distancia todavía a mis alumnos de todo bachillerato. Antes lo daba desde primer grado hasta arriba. Pero bueno, no me es posible ahorita, pero es que yo considero que todos los entes, vamos a decir, educativos, universidades, colegios, preescolares, deberían estar ocupándose. Yo tengo en mente esto que te decía ayer, de crear un gran centro de desarrollo de inteligencias múltiples, porque muchas veces ustedes lo saben. Nosotros vemos una cantidad de materia que realmente no tiene sentido que no sea para que uno madure en la universidad, porque hay materias que realmente uno no ni las va a usar, ni las ha usado, ni las usará jamás. Y eso en todas las carreras. Eso te lo hace para que tú pases a los 17 años, a los 23, y bueno, y cuando te gradúes ya tengas por lo menos un poco de madurez. Pero mi propuesta educativa, Luis y Carly, es reducir los años de todas las carreras y empezar a dar muy temprano aquellas carreras, y eso es lo que hace mi colegio, que realmente respondan a una necesidad, además, inmediata de inserción dentro de esa realidad que es el entorno cuando tú sales del salón de clase. Muy interesante. Además, nosotros estuvimos la semana pasada con Pablo Marazzi, que es el jefe de psicología de nuestra facultad, y también hablando de esta parte mental, emocional, que muchas veces, antes diría yo, porque yo creo que ya viene esto muy cargado, ya las personas estamos mucho más conscientes de que debemos tener inteligencia emocional, de que debemos educarnos emocionalmente. Eh, yo te quería preguntar, Braulio, porque de los libros que tú has escrito, a mí me había llamado mucho la atención uno, y cuando hiciste el comentario a qué inteligencia, ¿verdad? No llegué a ese, y es Diálogos Democráticos. Yo quisiera preguntarte, ese libro, ¿de dónde salió? ¿Cuándo lo hiciste? Bueno, Diálogo Democrático es una idea del senador Chaguán. Estando yo preso, el senador Chaguán me contacta a través de uno de sus asistentes y me dice, mira, sé que estás escribiendo mucho, sé que ya yo tenía arresto domiciliario, ¿crees que podamos contar un poco tu historia? No, no del caso, en ese libro está mi vida. Y yo tengo que agradecerle mucho al senador Chaguán el haberme permitido contar mi vida, porque mi vida ha sido, yo se lo decía a Luis ayer, tengo 34 años casado con la misma dama, tengo 4 hijos, Silvia Martínez, mi esposa Silvia Martínez Tapulioni, tenemos 4 hijos, 34 años casados, y la verdad es que no ha sido, no le he entregado una vida de rosas, porque yo he tenido una vida bastante llena de altibajos, por esta forma de atender, yo te diría de confrontar las injusticias, lo que por lo menos para mí no me gusta, y dentro de ese periodo de tiempo, entré en conversación con Chaguán, no lo conocía, me fue a visitar luego a Margarita para hacer la presentación del libro, se tomó el tiempo de llegar hasta allá, y es fundamentalmente la historia de mi vida y la historia de mi caso. Y claro, ¿y por qué es diálogo democrático y por qué es la historia de mi vida? Porque mi padre, cuando yo nací aquí en Chile, era exilado de la dictadura de Venezuela del año 50 y tanto. Mi abuelo, el libanés, era un inmigrante que apenas hablaba español a los 18 años cuando llegó al estado Falcón, en el occidente de Venezuela, uno de los estados más arruinados de Venezuela.
Mi abuelo canario estuvo en Cuba, luego tuvo que dejar Cuba cuando llegó Fidel Castro, empezó de cero en Venezuela, también fue perseguido político, mi madre, mi familia cubana. Entonces, mi vida ha sido de migrantes y de exilados políticos. Por eso es que yo lo dije en una entrevista en estos días, yo tengo una gran empatía con el exilado y el inmigrante, porque lo llevo en mis genes, lo llevo en mi ADN. A mí no me tienen que explicar lo que es un inmigrante, lo he vivido, y tampoco me tienen que explicar lo que es un perseguido y un asilado político. Y Venezuela ahorita sufre esas dos cosas. Por eso es que te digo que yo sufro terriblemente con la realidad de Venezuela, y creo que Luis comparte conmigo, y sufro terriblemente con que se haga a veces exposición de la migración venezolana en razón a unos escasos lunares que por ser más abultados y muchas veces, porque yo manejo medios, y lo sé, también hay líneas editoriales, eso se llama sesgo de disponibilidad en comunicación, que abultan una información de tal manera que tú crees que eso está pasando al lado de tu casa, pues, o que pasa todos los días en todas partes, ¿no? Eso se llama sesgo de disponibilidad. Entonces, Diálogo Democrático, ya te digo, es la historia de mi vida y estoy agradecidísimo con el senador Chaguán por eso, y también de mi caso. Vas a ver fotos mías, ahí, ve, ahí Luis lo tiene ahí en su escritorio. Muestra la foto como cuando yo estaba preso para que ella sepa lo que es estar preso en Venezuela, Luis. Bueno, tú le puedes contar tus propias experiencias. Luis tiene ahí, te va a mostrar alguna foto para que veas este rostro en comparación con estar preso en Venezuela. Braulio, la cantidad de presos políticos en Venezuela asciende día a día, se mantiene, disminuye. ¿Cómo está esa situación? Tenemos alrededor de 300 presos políticos. Todos los que estamos y hemos estado en las ONG seguimos abogando por su absoluta libertad. Además que yo nunca he entendido por qué un régimen como Maduro, que busca y pretende siempre lavarse la cara, mientras tú tengas presos políticos no hay posibilidad de que tú te laves la cara. Para mí es terriblemente un peso demasiado importante. No sé qué estrategia es la que manejan ellos, pero obviamente, ya en Venezuela hay una oficina de la Corte Penal Internacional, del fiscal de la Corte Penal Internacional. Hay una oficina de la ONU que dejó instalada la expresidenta Bachelet siendo alta comisionada. Mira, ahí ves la diferencia. Pues ahí estoy yo a la Sí, derecha. 22 sí. kilos perdí en 3 meses, pelo raspado, uniforme de preso, y después lo que siempre dijimos era absolutamente inocente, sentencia absolutoria sin apelación de fiscalía. 5 años me tuvieron siendo inocente, privado de mis libertades. Entonces, nosotros fundamentalmente seguimos abogando por los presos políticos, no aumentan como un momento dado, se mantiene el número, por lo que te digo, porque hay muchos ojos ya en Venezuela. Mira, cuando me tuvieron en el 2016, ahí no había ojos de nadie. Yo podía ser un ojo a través de mi condición de chileno. ¿Entiendes? Eso dio alguna visibilidad. Pero ya tú tenías casos emblemáticos como el de Leopoldo López, que se convirtió casi en un Mandela de Latinoamérica. Después tenías otros casos como Lorenza Lé, la misma situación de Luis, que siendo, ¿qué delito cometió Luis? Ser designado por una asamblea legítima para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, un hombre además que tiene todos los méritos y credenciales de sobra para ser magistrado, no en Venezuela, en cualquier parte del mundo, y lo digo sin ningún tipo de reparo, porque conozco bien a Luis. Entonces, ¿cuál es el delito de Luis? Haber sido elegido magistrado por sus propias credenciales dentro de un ordenamiento jurídico por una Asamblea Nacional. Bueno, eso fue lo que me pasó a mí con la decisión que ya te conté. Yo gané el caso y cuando llegué a Caracas lo había perdido. Luis ganó el caso de ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y cuando fue a instalarse, pero lo persiguieron, lo metieron preso y lo torturaron. Entonces, obviamente, esa protuberancia ya no se ve porque tienen ojos allá adentro. Y eso permite, gracias a Dios, el que este número no siga siendo exponencial, porque en un momento dado se hacía exponencial. Y lo decían algunas de las ONG, el Foro Penal, que era una puerta giratoria donde sacaban a 3 y metían a 4, sacaban a 5 y metían a 4, y el número más o menos se ha mantenido siempre un poco más, un poco menos. Excelente, excelente. Mira, de verdad que el programa da para hablar, bueno, 3, 4, 5 días, ni siquiera ahora, pero ya estamos llegando al final del programa. Ha sido magnífico, Carla, sobre todo el tema de la inteligencia emocional, de la validación
de ciertos sucesos en la vida del ser humano y sobre todo esa relación que hay entre ese yo interno, ese Dios interno que tenemos y la respuesta que nuestro espíritu da en situaciones de desventura, que siempre debe ser respuesta positiva. Bien, llegamos ya al final del programa. Carla, para cerrar, Braulio, ¿qué mensaje tienes para nuestros estudiantes, las personas que nos ven con respecto a la relación que debe tener el ciudadano con el derecho y la democracia? Mientras más honestos seamos, protegemos más la democracia. Mientras más estudiemos, protegemos más la democracia, porque la democracia se relaciona fundamentalmente con la honestidad del ser humano, porque cuando los estados empiezan a permitir la corrupción y la impunidad, es cuando empieza el desmontaje de la libertad. Por eso la transparencia es tan importante y la honestidad en las aulas de clase, de los estudiantes, de los profesores, del ciudadano frente a su vida cívica. Bien, para cerrar, ¿qué mensaje tienes, Braulio, para nuestros estudiantes? Bueno, agradecerles a ustedes dos la invitación, lógicamente, tener una oportunidad de conocer personalmente a Scarly, Scar, ¿cuál es el nombre? Porque veo Carly es allí, ¿no? Scarly, ¿no? Carla, es Carla, es Carla, es Carla, es Carla Braulio. Ah, ok. Sí. Bueno, conocerte personalmente en una próxima También visita ya. espero, sí, Y Luis, como yo tengo un colegio, yo sueño con en algún momento poder nosotros compartir directamente en un auditorio lleno de muchachos y conversar con ellos. A mí me encanta hablar con ellos, me encanta oírlos a ellos, tener la oportunidad de poder conversar estos temas que sé que son tan importantes para ellos como para nosotros. Los que somos profesores sabemos que no solo nosotros enseñamos, sino que sobre todo aprendemos gracias a ellos. Así que mi Sí. sueño sería que en un momento dado pudiéramos reencontrarnos personalmente con un auditorio lleno de muchachos para poder conversar de estos temas y aprender de ellos y algo dejarle a ellos de las experiencias a nosotros. Pero yo agradecidísimo con ustedes. Es una magnífica idea. Bueno, ya cerramos el terminar, programa. terminar, Carla, ajá. agradecer a Braulio sinceramente por tanta generosidad en su testimonio. Son testimonios profundos, son cosas muy fuertes y aplaudo tu resiliencia. Muchísimas gracias. Gracias. Así que siempre, siempre todo va a estar mejor en la mañana. Gracias a Aldo Morales y María José Vázquez en la dirección de comunicaciones, porque este programa llega a todos ustedes gracias a Aldo y a María José. Así que nos vemos la semana que viene y a portarse bien y a estudiar bastante. A estudiar Chao. bastante. Mucho Hasta cariño. luego.